vamos a entender de qué se trata este tema del riesgo. Entonces entramos al módulo del riesgo y decimos que el riesgo es esa idea de algo peligroso. También se puede pensar que es algo negativo. Bueno, a la final, claro, desde la perspectiva aseguradora, justamente esa es la percepción que buscamos, de entenderle al riesgo desde el aspecto que puede causar daños a nuestra persona o a nuestro patrimonio. De eso se trata. Sin embargo, también hablábamos de que existen riesgos positivos, por ejemplo, conocer a una persona y casarse después, el riesgo de estudiar y tener un buen futuro laboral. Esos son riesgos positivos, pero cuando estamos hablando de riesgos desde la perspectiva aseguradora, siempre vamos a entender que es esa posibilidad de accidente, justamente de siniestro, de daño, que debe ser accidental, súbito e imprevisto. Ese es el riesgo desde la perspectiva aseguradora. Así que nosotros ahora continuamos entendiendo de qué se trata el riesgo. Definición del riesgo. El diccionario de la Real Academia Española dice que le define la palabra riesgo como una contingencia o proximidad de un daño. Ese es el concepto de riesgo. También hay otra opción que dice todas y cada una de las eventualidades que pueden ser objeto de un contrato de seguro. Fíjense ustedes, es lo que exactamente estábamos diciendo hace un momento, que el riesgo es esa posibilidad de que suceda un hecho dañoso. En concepto general, eso es lo que estamos nosotros analizando y es lo que vamos a comenzar a estudiar. El objetivo de este módulo es entender al riesgo desde diferentes frentes y percibirlo y darnos cuenta que nos puede afectar. Eso es supremamente importante. Así que vamos a ir manejando y vamos a ir conociendo todo lo que puede pasar a través del riesgo. Eso es supremamente importante. Así que avancemos con el tema. Fíjense que dice continuidad o proximidad de un daño. Eso es supremamente importante para avanzar. Y fíjense aquí dice el concepto, bueno, uno de los 500,000 conceptos que puede existir, pero estamos hablando que el riesgo es aquella posibilidad de que suceda algo sobre un sujeto determinado, de tal manera que lo afecte positiva o negativamente. Ya hablamos que en seguros nos vamos a enfocar de todo lo que puede afectarle negativamente, sea a la persona o sea al patrimonio de una empresa o de una persona. Eso es muy importante conocerlo. Y bueno, hablamos antes de pasar a la diapositiva del riesgo y sus enfoques, siempre es importante y nos parece muy interesante que ustedes, queridos amigos, conozcan que para entender un poco mejor el riesgo, siempre nosotros solemos hacer, cuando vamos a explicar esto del riesgo, una gráfica en donde queremos un poco poner en contexto al riesgo. Queremos mostrarlo de alguna manera un poco más gráfica, qué es lo que sucede con el tema del riesgo. Entonces, bueno, esto es un mal dibujo del continente americano. Muy bien. Entonces, queremos reflexionar, hacerles la reflexión del siguiente tema para entender qué es el riesgo. ¿Y en dónde estamos? Porque nuestro país, a la final, es un país hermoso, un país precioso, a cualquier ciudad que uno vaya del Ecuador. Sin embargo, nos vamos a encontrar con lugares preciosos, divinos. Sin embargo, nuestro país atraviesa diferentes riesgos, sobre todo el que vamos a mencionar ahora. Nosotros, acuérdense que estamos en la parte del Océano Pacífico. ¿Sí? Nuestro país está hacia el Océano Pacífico y tenemos la placa de Nazca, la placa del Pacífico, etcétera, que ya conocemos que cuando se montan las capas subterráneas de la Tierra, el momento que se solapan, comienzan a moverse una entre otra, entonces al moverse una capa entre otra, el movimiento genera una emisión de energía gigantesca, que nosotros luego lo conocemos como los terremotos. Entonces, nosotros vivimos en una zona supremamente peligrosa, complicada en ese aspecto. Ahora, para esto quiero hacerles caer en cuenta algo. Nosotros tuvimos eventos acá en el mundo, sufrió conmociones terribles hace algunos años atrás, 10 años atrás nada más, hace poco tiempo, donde todavía está en memoria nuestra, inclusive de gente joven, lo que sucedió en este tiempo. Y nosotros ponemos el ejemplo que en enero del 2010, en enero
del 2010, tuvimos un terremoto en Haití. Enero del 2010, fíjense ustedes, vayan poniendo atención en las fechas. Enero del 2010, tuvimos un terremoto en la isla de Haití. Al siguiente mes, febrero del 2010, en febrero, tuvimos un evento, vamos a ponerle con otro color, en febrero del 2010, tuvimos un terremoto en Chile. Al mes del terremoto de Haití, el terremoto de Haití fue en enero, y al mes fue el terremoto de Chile, en febrero. Y fíjense ustedes, enero, febrero, marzo, pero del siguiente año, marzo del siguiente año, nosotros tuvimos otro evento muy catastrófico en la isla de Japón, ¿sí? Marzo, esto es Japón, esto fue marzo del 2011, al siguiente año. Fíjense, enero, febrero y marzo, pero este del 2011, acá del 2010, tuvimos un terremoto en Japón. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, queridos amigos? Y con esta gráfica quiero hacerles caer en cuenta de algo supremamente importante. Y ustedes lo pueden hacer este ejercicio con un mapa mundi, donde van a poderle visualizar de mejor manera esta circunstancia. Entonces, nosotros unimos los puntos, fíjense ustedes, unimos los puntos y encontramos la mitad más o menos la mitad de ese triángulo. Bien dibujado queda mejor obtenido el centro del triángulo, pero caigan en cuenta de algo. Y esto no es una apología del desastre, ni mucho menos, ni soy Nostradamus para decirle que va a suceder cosas terribles. Pero miren, el centro del triángulo, si ustedes se fijan, si hacen bien un dibujo, va a quedar muy cerca de nuestro querido país. Si hacemos un triángulo y llegamos a la mitad, obtenemos y llegamos a nuestro país. Ahora, ¿qué sucedió en abril del 2016? Bueno, ya todos recordamos esa infausta fecha, el 16 de abril del año 2016, nosotros tuvimos el terremoto en Ecuador. Ahora, queridos amigos, ¿qué es el objetivo de esto? Es simplemente es que todos caigamos en cuenta que vivimos en un país hermoso, pero rodeado de riesgos. Uno de ellos son los terremotos. Y es que estamos ahí, al ladito de la placa continental. Y podemos justamente tener o sufrir lo que acabamos de vivir en el año 2016, que para efectos de terremotos es un tiempo muy cercano. Pero, ¿cuándo va a volver a pasar? No sabemos, puede pasar mañana, puede pasar en 10 años, en 15 años o en 20 años. El punto, queridos amigos, es que a través de esta cátedra nos demos cuenta nosotros que a través del módulo de riesgo vivimos en un país de alto riesgo sobre todo para el tema de terremotos. Pero fíjense ustedes que en esta misma columna de América del Sur tenemos nosotros el tema de los volcanes. Y aquí en el país tenemos hermosas montañas y volcanes activos, como acá en Pichincha, el Ruco Pichincha, el Guagua Pichincha, etcétera. Tenemos en Cotopaxi, tenemos justamente el volcán Cotopaxi. En Tungurahua, le tenemos de igual manera un volcán. Entonces, estamos rodeados de riesgos volcánicos que nos pueden también afectar. Entonces, amigos, lo que buscamos a través de este módulo de gerencia de riesgos es percibir el riesgo y darnos cuenta en dónde estamos, en un país maravilloso, lleno de riquezas naturales y de belleza, pero también de riesgos. Entonces lo que nos corresponde a nosotros hacer es justamente tratar y trabajar con los seguros, adquirirlos, protegernos a través de los seguros, porque fíjense ustedes la diferencia entre Chile y Haití. Chile es un país que se ha levantado de los siniestros continuos de terremotos que ha vivido. Y si ustedes visitan Chile, muy difícil es de encontrar un edificio donde encuentren que ahí se cayó o una parte de su edificio se derrumbó, porque inmediatamente fueron construidos. ¿Y por qué? Porque es una economía que tiende, porque es un país que tiene cultura de seguros. Y acuérdense, amigos, los seguros levantan países. De eso se trata
el conocimiento de este módulo, que caigamos en cuenta de estas circunstancias que son tan importantes y que nosotros conversemos esto entre amigos, simplemente haciendo esta gráfica, para aquellas personas que no quieran asegurar sus bienes. Hay que hacerle esta gráfica para aquella persona que solo quiere asegurar el vehículo. Acuérdense, amigos, que el vehículo es mucho más costoso que asegurar nuestra casa. Y en el vehículo nosotros no nos duchamos, no comemos, no dormimos, sino en nuestras propiedades. Entonces es tan importante que regresemos a ver a los seguros, que regresemos a ver la protección que nos dan los seguros, sobre todo para nuestros patrimonios que tantos años y esfuerzo y sacrificio nos han costado levantar. Entonces, si usted algún momento se topa con una persona que no cree en que pueda suceder cosas, háganle este gráfico y háganle recuerdo que los fenómenos naturales están muy cerca, aquí mismo, en nuestro país, y que ya nos sucedió el año 2016, y que puede volvernos a suceder, y que confiamos en Dios, para los que creemos en Dios, que esto no se repite en muchos años, pero el riesgo está ahí. Y para ello hay que ser prudente y confiar y entender la dinámica de los seguros, de protección por parte de los seguros, porque estamos rodeados de estos posibles eventos.